de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que practicas que no es o que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfecta la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. 28. Pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Dios. En ese momento había una situación tremenda en medio de la iglesia en Roma y en la iglesia gentil, porque los que hacían, hermano amado, los que transgreían o los que iban en pos de los cristianos nuevos, no era el Estado, sino eran los judíos. Los judíos creían que solo ellos tenían la verdad. Los judíos creían que por la ley nada más ellos eran salvos. Los judíos creían que ellos estaban en absoluta verdad y que los demás no tenían nada, no tenían más que oscuridad para su vida. Ellos creían, mi amado hermano, que eran el pueblo escogido de Dios y que no necesitaban el evangelio de justicia para salvación. Pablo hace, y me encanta, mi amado hermano, porque la carta de Romanos, Pablo desde el capítulo 1 y ahorita vamos por el capítulo 2, versículo 20, 24, por ahí, fíjese que mira cada uno de los estratos de los hombres, mira cada uno de los hombres y las diferentes ideas y los diferentes pensamientos, los examina cada uno de ellos y llega a la conclusión aquí en Romanos diciéndole: todos necesitamos de la justicia de Dios. No hay nada en esta tierra que nos haga llegar a Dios más que la sangre poderosa que fue vertida en la cruz del Calvario. Los judíos tenían una jactancia. En el versículo 17 lo podemos ver y dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tiene la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Pablo era judío y sabía muy bien el orgullo de los judíos.
Ser un pueblo orgulloso. Un pueblo que decía: Dios es mi Dios. Yo soy pueblo de Dios. Nadie me puede tocar. La ley que yo tengo es la única que nos hace acercarnos a Dios. Él menciona varias cosas de las cuales ellos se jactaban. Y si usted puede ver claramente en este capítulo que estamos leyendo, una de ellas es de tener el nombre judío, de ser israelita, de haber nacido ahí. Los demás para ellos no contaban. Los únicos que contaban era del pueblo de Israel. Por eso la iglesia en Roma, cuando levantaba sus manos, cuando alababa y pasaba un judío por ahí, decía: bueno, ¿qué pasa con ellos? Ellos no tienen que estar levantando sus manos, porque Dios no los oye. A los únicos que oye Dios es al pueblo judío. Fíjese qué tremendo, mi amado hermano, que en el último templo que levantaron, en el templo de Herodes, había un lugar afuera, allá por la cafetería, que se llamaba el atrio de los gentiles. No podían entrar. Digamos que aquí donde usted está era el atrio, que aquí era el lugar santo, y que donde está la batería era el lugar santísimo. Ellos tenían que estar afuera, como que eran carros. No los dejaban entrar al lugar donde usted estaba. Ahí solo entraban judíos. Ellos creían que tenían ese derecho nada más, tener el nombre de judíos. Número 2, tener la ley de Dios. El asunto es de que nadie en la tierra pudo cumplir la ley. Nadie de los hombres de Adán, de los descendientes de Adán, pudo cumplir la ley. Solo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se hizo hombre para morir por nosotros, cumplió la ley para poder echarla fuera. Cumplió la ley para decir: señores, esa ley no sirve. Ahora les tengo una mejor ley. Ahora les tengo un mejor pacto, con mejores promesas, no solo para los judíos, sino para todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ellos se jactaban de conocer a Dios. Ellos se jactaban de conocer la voluntad de Dios. Ellos se jactaban de aprobar lo mejor. Se jactaban ellos de ser guía de los ciegos. Para ellos todo el mundo era ciego y solo ellos tenían la luz. Ellos se jactaban de dar luz a los que estaban en tinieblas. Ellos se jactaban de ser maestros de los ignorantes. Ellos se jactaban de tener todo conocimiento y verdad. En estos tiempos, en la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, hay gente como los judíos, que creen tener la verdad absoluta. Y si no viene a mi iglesia, usted no es salvo. Si usted no va a mis cultos, usted tal vez primo del anticristo ha de ser. Hablábamos con Cristian cuando veníamos para la vigilia y lo platicábamos y lo decíamos así: se jactan del conocimiento que Dios por su misericordia ha dado. Sabe, mi amado hermano, nada tenemos de nosotros mismos. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Todo lo que tenemos es regalo de Dios. Amado hermano, no somos mejor que nadie. Somos parte de un grupo enorme del cuerpo de Cristo. Somos parte y muy pequeña del cuerpo de Cristo. Amado hermano, por eso usted tiene que levantar un clamor, y a esas peticiones de clamor la otra semana vamos a agregar no solo las iglesias de Nuevo Pacto, sino todas las iglesias alrededor del mundo, todas las iglesias del Salvador. Vamos a orar por cada una de las iglesias que está de aquí para allá, para que venga un avivamiento a cada una de ellas, para que el Señor revele su palabra a cada una de ellas, para que el Señor se mueva a cada una de ellas. Ese era el problema que tenían los judíos. Los judíos creían que solo ellos tenían la verdad, que solo ellos eran guías de ciegos. Pero amado hermano, el que nos guía a nosotros, bueno, la verdad es que los ciegos somos nosotros. Cuando venimos a Él venimos así, ¿verdad?
Venimos a tientas hasta que nos encontramos con el creador de milagros. Y nos dije: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Se acuerda cuando le dijeron: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, si pudiera ver otra vez. Y entonces empieza a revelar la palabra. Y entonces usted empieza a ver que la palabra empieza a saltar como ríos de agua viva a su vida. Y entonces usted empieza a ver que la palabra no es solo logos, sino es un rema. Entonces empieza a ver que cuando el Señor empieza a hablar a usted, se le empieza a caer esa cáscara del viejo hombre y empieza a salir el nuevo hombre que está dentro de usted. Entonces empieza a ver que el poder de Dios, aleluya, que el evangelio de Dios no es solo letra, sino es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Este hombre, Pablo, no niega la validez de estas cosas. Claro, eran buenos. Hablábamos con Cris y decíamos: son buenos, conocen, entienden, manejan la Biblia como, bueno, ni manejan la Biblia, le dicen: ¿en qué versión querés que te lo recite? Ya todas las versiones la tienen en la mente. Y el problema para los judíos era que en vez de llevarles a la humildad y al agradecimiento por la manera en que la gracia de Dios se había manifestado en ellos, amado hermano, que no se le olvide. Que no se le olvide que es gracia y misericordia de Dios. Que no se le olvide que si usted puede danzar aquí adelante, no es porque tiene fuerzas y porque tiene 2 pies, es porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios se manifestó a usted. La misericordia de Dios se manifestó a nosotros. Si el Señor le empieza a hablar a la palabra, si el Señor le empieza a abrir y usted, la gente lo empieza a oír, no se la crea, porque es por misericordia. No se la crea, porque es por gracia. Porque solo somos, amado hermano, somos vasos. Hoy en la mañana mirábamos eso y decíamos: Él ha puesto en vasos de barro. El vaso de barro era barro cocido. Era para hacer vasijas que no tenían un precio muy alto. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que miraba yo que son desechables. Somos desechables. Elías pensó que era el Ultraman de ese tiempo, ¿verdad? Superman, Batman, Robin, todos juntos. Y dijo: Señor, lo siento mucho, pero te quedas sin este hijazo que tienes. Ya nadie va a poder cerrar los cielos. Ya nadie va a poder abrir los cielos. Nadie va a hacer caer fuego del cielo. Lo siento, Señor, no sé qué vas a hacer sin mí. Y el Señor le dice: mire cómo el Señor es tan precioso y tan bello. Te cuento, papaíto lindo, ya como me pegó lo de Guatemala, ¿verdad? Te cuento, papaíto lindo, le ha de haber dicho, que tengo ¿cuántos? 7,000 que no han doblado sus piernas a Baal. Aleluya, mire qué precioso. Y a veces nosotros no la creemos y decimos: no, hoy no voy a ir al discipulado. Se van a perder de este sermón, pero voy a hablar que estoy un poquito enfermo. No vaya a ser que después ya no pueda hablar. Mejor me quedo en casa tomando té y viendo la novela, viendo el cartel de las ranas. Y el Señor solo se nos queda viendo. Ay, no, hombre, mi hijo, si hay 7,000 que están esperando, que no se nos suba mucho, mi amado hermano, porque el momento en que nosotros le decimos: Señor, no, hay 7,000 que dicen: Señor, por favor, aquí estoy yo, envíame a mí. Tengo ganas de ir, Señor, a predicar. Quiero dar un discipulado, quiero cantar para ti, quiero ministrarte, quiero servirte. Hay 7,000 que están esperando lo que cada uno de nosotros tenemos. Todos estos beneficios los llevaron a ellos al orgullo y a la vanagloria. ¿A qué nos ha llevado a nosotros el servicio a Dios? Hay que abrir los ojos hoy. La Biblia nos dice que Israel es como nuestro ejemplo,
hay que verlo de reojo para no cometer los mismos errores. Si uno ya pasó por ahí y se cayó y sabe que hay un gran hoyo, vaya por otra calle, porque ahí está el hoyo. Número 2, versículo 21 y 24, el pecado de los judíos. Fíjese cuál es el pecado de los judíos para no cometer lo mismo nosotros. Mire qué tremendo. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Mire qué tremendo esa parte. Léalo usted ahí. Los judíos se jactaban de tener la ley de Dios. Esa ley era la revelación especial de Dios para el mundo. Por lo tanto, los judíos tenían razón de sentirse contentos de tener la ley. Era un privilegio. Esa ley no se la dio Moisés. Esa ley no se la inventó un hombre o un congreso. Esa ley salió del corazón de Dios. ¿Para quién? Para el pueblo. Fíjese que la primera vez el Señor mismo con su puño y mano y letra la hizo y se la dio a Moisés. Ve, dásela al pueblo. La segunda vez le tuvo que tocar a Moisés escribirla. Era un privilegio que ellos tenían. La palabra que nosotros compartimos es un privilegio compartirla. La palabra que nosotros damos es un privilegio darla. Lo que hacemos para Dios, hermano amado, es un privilegio hacerlo. No mereciéndolo, es un privilegio hacerlo. Pero sin embargo, tal como Pablo acusa al hombre pagano en el capítulo 1, al hombre pagano, al hombre moral en el capítulo 2, de haber rechazado esta revelación de Dios que estaba a su alcance en la creación, en sus corazones y en la conciencia respectivamente. Eso ya lo vimos los domingos pasados. Él ahora acusa a los judíos de haber rechazado la revelación de Dios contenida en la ley de Moisés. Ellos la tenían ahí, pero la rechazaron. ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra en nuestras manos y la rechazamos? Amén. Amén. ¿Cuántos la hemos rechazado? ¿Sabe cómo la rechazamos? Tal vez no con la voz, con la boca, sino con nuestros actos, haciendo lo que estaban haciendo los judíos. Aunque los judíos se sentían orgullosos de tener la ley de Moisés, Pablo demuestra que por su desobediencia, oiga esto, ellos en realidad rechazaban la revelación de Dios. Por eso Jesús dice: es que ustedes me pueden decir Jesús, Señor, Señor, y solo por decirme Señor, Señor, no es que guarden mis mandamientos. ¿Quién es el que guarda mis mandamientos? ¿Quién es el que me ama? Es aquel que guarda mi palabra. ¿Dónde se va a ver, mi amado hermano, que usted ama a Dios? Guardando su palabra. Ellos rechazaban la revelación de Dios. Pablo resume la desobediencia de los judíos en 3 pecados principales. Número 1, ahí usted lo va a ir viendo y vamos rápido, usted lo puede ir a estudiar a su casa. El pecado de robar. Oiga, mire lo que hacían los judíos. Pablo aquí está haciendo quizás una referencia a la práctica de los judíos de cobrar intereses excesivos cuando prestaban dinero. Mire qué tremendo. Entonces los judíos le decían: bueno, te presto al tanto por ciento diario. Y así es que hacían sus fortunas, por cobrar el interés. Y entonces hace mención y le dicen ustedes que la Biblia, o que predican que no hay que robar. ¿Por qué? Roban. Número 2, el pecado del adulterio, sea física o mentalmente. Número 3, el pecado de sacrilegio, versículo 22. Esta quizás sea una referencia a la costumbre que los judíos tenían en adquirir ídolos
u otros tesoros robados de los templos paganos por los romanos. Otros afirman que estas palabras refieren a la manera en que los judíos robaban la honra que Dios merecía. Por ejemplo, cuando ellos empezaron a hacerlo en el templo, a vender en el templo. Y lo que hacían en el templo, ya lo hemos hablado, es que pues a alguien le facilitaban la vida cuando tenían un carnerito. Imagínense que venía desde lejos y no podía traer el carnerito enfrente o cargado. Entonces ahí estaban afuera vendiendo carneros, vendiendo corderitos. Pero si se hubiera dado al precio exacto y el corderito estaba bien puesto, pues eso no había problema. El problema era que traían corderos deformes. Ya lo habían hablado todo con los sacerdotes. Traían y vendían corderos deformes y los vendían a precios. Y cuando se ponían decían: ya sacados, ya sacados, ya sacados, con autorización y sello del pastor, decía. Ya sacados, no hay problema. Cuando daban, no cuesta eso, cuesta el doble. Cuesta el doble. Y estaba falsificado. Eso no era de agrado a Dios. La conclusión de la cual Pablo nos lleva es que los judíos están en la misma necesidad de cualquier otra persona de la salvación. Amado hermano, muy religioso puede ser. Y hablando religiosamente cristiano, porque hay religiosos cristianos, ya lo hemos visto, lo hemos hablado, lo hemos estado platicando usted y yo estos domingos. Hay religiosos, buenos religiosos cristianos. Se acostumbran tanto a ir a la iglesia y hacer las cosas en la iglesia, que cuando el pastor se sale un poquito de lo de todos los domingos, le dicen: mire pastor, ¿y qué pasó? Así no va el culto. Después de eso tenía que recoger las ofrendas y usted las recogió antes. Saben todo el movimiento en la iglesia, conocen cómo hacer las cosas en la iglesia, pero eso no nos da la seguridad de salvación. Todo hombre necesita de la sangre del Cordero de Dios. Todo hombre necesita salvación. Usted, mi amado hermano, necesita salvación. Usted necesita sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. El único que nos salva es el Rey de Reyes, es Jesús, el Hijo de Dios. Es la salvación de nuestra vida. Esta palabra sacrilegio es hierousilia, me perdona mi griego. Esa es una palabra compuesta de hierón, que es templo, y saluao, que es robar. Significa alguien que despoja templos. Eso es lo que significa. Y eso es lo que estaban haciendo esos hombres. Vamos más rápido. Número 3. Ellos se jactaban del valor que tenía la circuncisión. Usted lo puede leer ahí en el versículo 25 al 29, ya lo leímos. Vamos a ir adelante. Pablo trata de el asunto de la circuncisión en forma radical. Pablo no andaba medias tintas. Pablo actuaba y hablaba claramente. Por eso, mi amado hermano, nosotros nos tenemos que acostumbrar a predicar la palabra de Dios. No a querer quedar bien con alguien. No a querer quedar bien. Es que el hermano anda en esa situación, mejor voy a cambiar el mensaje de ahora. No vaya a ser que se me sienta mal y ya no regrese. Pablo, sabiendo que los israelitas era de donde había venido el Salvador del mundo, sabiendo que de esa ciudad era él era judío, hablaba claramente y hablaba radical. 25 y 27 usted lo puede ver, y concluye con una definición de quién es un verdadero judío. Fíjese lo que dice. Pablo reconoce la validez de la circuncisión. Claro, siempre en cuando la persona esté obedeciendo la ley. Se la puso dura, se la puso difícil. Está bien, circuncídense, pero obedezcan la ley al pie de la letra. ¿Y qué hombre
pudo cumplir la ley? Ningún hombre ha podido cumplir la ley. Si no fuéramos juzgados, ¿por qué? Por la ley. La ley de Moisés, la ley mosaica, solo fue dada por un tiempo, solo mientras venía la mejor promesa, el nuevo pacto. La ley mosaica solo fue dado por un tiempo, solo para que esa fuera como la tarjeta de crédito. Póngamelo, la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito. Iban poniendo a los hombres más o menos, quitándole los golpes de aquí, poniéndolos aquí, pero un remiendo nada más, mientras venía aquel que va a ser eternos a los hombres. Mientras venía esa salvación, aleluya, que nos va a hacer vivir por toda la vida. La ley lo que hacía era medio le echaba masía en los golpes. Se miraba el masillazo por ahí. Medio querían ser buenos ellos. Pero aleluya, el Salvador del mundo no viene a hacer las cosas a medias. Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Aleluya. Entonces decía, si un judío no obedece la ley, entonces su circuncisión externa no le sirve de nada. Y él viene a ser equivalente a un hombre no circuncidado. Fíjese qué tremendo. Un poquito más. Por otro lado, si el hombre gentil, el incircunciso, obedece la ley, entonces Dios lo tomará como si estuviera circuncidado, aunque fuera incircunciso. Entonces le dice, miren, si un gentil pudiera llegar a cubrir la ley o a obedecer la ley, entonces él delante de Dios es tomado como un incircunciso, un circuncidado. Fíjese qué tremendo. Entonces, y el hombre que Dios acepta es aquel hombre que se circuncida no del cuerpo, sino ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Del corazón. Sino el hombre que obedece su ley. El salmista decía, oh, cuánto amo tu ley. Amo tu ley. Amo estar en tu presencia. Por lo tanto, el hombre gentil que guarda la ley será aceptado por Dios antes que el judío que no guarda la ley. Como Pablo dice, el hombre incircunciso condenará al circuncidado. Por lo tanto, el verdadero judío es aquel que lo es internamente. La única circuncisión que realmente vale ante los ojos de Dios es la circuncisión interna del corazón. Número 4, voy rápido. Algunas objeciones de los judíos. Capítulo 3, del 1 en adelante. Usted lo va a ver, ahí usted apúntelo. Objeción número 1. Entonces le pregunta y le dice, ¿será que hay una ventaja en ser judío? Pablo responde que sí, y afirma que los judíos tienen muchas ventajas, especialmente la de haber recibido la revelación especial de Dios. Número 2, ¿será que la infidelidad de los judíos hace que Dios sea infiel? Parece que la incredulidad de los judíos tiene que ver con su falta de creer en la palabra de Dios que Él les había revelado. La falta de fe se manifiesta en falta de fidelidad. Oiga, qué tremendo. En el pacto entre Dios y ellos, es decir, en su desobediencia a Dios. La pregunta de Pablo enfrenta en sí la infidelidad no de Dios, sino de los judíos, porque nuestro Dios nunca ha sido infiel. Él es fiel. Mire, a pesar de nosotros, hermano, a pesar de cada uno de nosotros, yo creo que si nos hacemos un examen riguroso dentro de nosotros, decimos, no, hombre, yo mismo me juzgo y me digo, no, Señor, haz lo que quieras conmigo porque soy infiel. Pero a pesar de nosotros, Él permanece
fiel. Aleluya. A pesar de la infidelidad del pueblo, lo llevaron 70 años en cautiverio y al regresar todavía Dios estaba esperándolos con las manos abiertas. Y cuando levantan el templo, dice la Biblia que la nube de Dios llenó todavía ese templo. Terminamos. La objeción 3: tiene el derecho de juzgarnos si es que la injusticia de los hombres hace resaltar nuestra necesidad de la justicia de Dios. La enseñanza de Pablo hasta el punto es que el pecado del hombre hace necesario la manifestación de la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, muchas veces nos creemos super hiper cristianones, de los que ya no existen. Pero ¿sabe qué? Necesitamos de la sangre preciosa de Dios. A veces creemos que lo conocemos todo. No sé si a usted fue que le conté. El sábado estuvimos en el ayuno allá en la iglesia de San Salvador. Y fuimos a no a velorio, sino a ya entregar a que lo pusieran al cementerio a una hermana. Y se para a uno de los pastores invitados que no tenían nada que ver con la hermana, pero su familia lo invitó a él. Y empieza su predicación en el campo ese que estaba ahí. Y dice: yo, en ese tono, no le estoy inventando, yo he leído la Biblia 80 veces, de pasta a pasta. Y eso fue su mensaje, que él había leído la Biblia 80 veces, de pasta a pasta. Y yo dentro de mí le dije: ¿para qué le sirvió tanto? Mejor hubiera leído otros libros, porque no le ha pegado en nada. A veces creemos que conocemos todo, que sabemos todo, que somos mejores que todos, que nos vemos, que podemos ver a otro por debajo de los hombros, por la misericordia de Dios de tener tal vez una cosa de bachillerato puesto en nuestra casa, porque creemos que fuimos, ¿y que de qué te graduó? De bachiller de físico y matemático. Haceme ¿cuánto es 2 más 2? A saber, no sé. Por la misericordia de Dios tenemos lo que tenemos. Amén. Creemos que porque Dios nos ha regalado un perolito que anantillo camina. Hermano, ¿cree que me da ray? Se me puede arruinar el carro, hermano. Las llantas se gastan al subirle más de 3 personas. Y va el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conmigo. Ya vamos cargados. Mejor no. Entonces el hombre cree que se las puede todas. Los judíos, amado hermano, creían que se las podían de todas. Y el problema es que el ser humano constantemente está rechazando la revelación de Dios. Porque la revelación de Dios, amado hermano, es como espada de 2 filos. La revelación de Dios es como un espejo. Y en la mañana, cuando usted se levanta, mi amado hermano, se da cuenta cómo realmente usted es. Ya después de unos 45 minutos de estar, ya todo cambia el panorama completamente. Pero cuando usted se levanta con sus ojos así como medio cerrados todavía, le cuesta despegarlos, todavía se levanta aquí con todo blanco por aquí, usted se da cuenta quién verdaderamente es. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo que nos enseña quién verdaderamente somos. El hombre rechaza esa revelación de Dios. El hombre dice: uy, qué duro estuvo el mensaje. Uy, este texto no, este lo paso, este es para el hermano que no vino. Rechaza la revelación de Dios. Los judíos rechazaron la revelación de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mi amado hermano, no rechace la revelación de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Si Él dice: hijo mío,
Yo lo que anhelo de ti es tu corazón. Tráigale su corazón delante de Él. No rechace hoy que es tiempo de buscar su rostro. No le eche la culpa al hombre, no le eche la culpa al que está enfrente, al que está atrás. Es que yo no busco de Dios por el hermano Cristian. Él es el que tiene la culpa porque es muy pelón. Él tiene la culpa, por eso no busco de Dios. No le eche la culpa al hermano Cristian. ¿A quién le tiene que echar la culpa? Mía es la confusión de rostro. Solo tú eres santo. Esta actitud fundamental del hombre pecador trae sobre sí la ira de Dios. Cuando usted empieza a quitárselos y el Señor hablándole y hablándole y hablándole, dándole la revelación, revelándole su interior, revelándole su vida, y usted le dice: este es para aquel, este es para aquel, bien dadivoso se siente uno en la prédica, ¿verdad? Regalándole la prédica a medio mundo. Aquel otro, para aquel otro. Cuando uno hace eso, trae ira de Dios a su vida, porque está despreciando la sangre poderosa de Cristo. Esa sangre está hoy vigente. Está vigente para usted. Está vigente para mí. Hermano, pero si yo soy cristiano. Hermano, pero yo tengo como 30 años de estar en la iglesia. Hermano, si yo fui de los fundadores de la iglesia. Yo he fundado 20 iglesias, 30 campos blancos, 60 discipulados. Pero esta sangre es también para usted. Usted es necesitado, yo soy necesitado de Dios. La objeción de Pablo menciona aquí no son más que otras expresiones de estas actitudes básicamente hostil a la revelación de Dios. Termino con Romanos capítulo 1, versículo 18. Estamos a tiempo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amado hermano, Pablo en sus primeros 3 capítulos nos da un panorama del mensaje del Evangelio de Cristo. Nos da un panorama de la salvación y de la justicia divina. Y nos dice: no hay hombre, ni uno solo, que no necesite la sangre preciosa de Cristo. No hay hombre, ninguno solo bueno. El hombre natural es pecador. El hombre gentil, su conciencia no lo deja en paz, es pecador. Y el judío que tiene la ley, que conoce, que sabe, si no se arrepiente, tampoco va a conocer la vida eterna. Amado hermano, a veces nosotros señalamos a la gente de afuera, le decimos: se van a ir al infierno. Pero usted sabe que hay muchos cristianos, bueno, no cristianos porque nunca fueron cristianos, pero mucha gente de la iglesia que va a ser también habitante del infierno.